Bien, muy buenas noches. Bienvenidos al Instituto para esta presentación, esta inauguración de la exposición Arturo Barea, La ventana inglesa. Es una exposición que prosigue la serie de los gabinetes literarios. Recordar que el primero fue en el año del centenario de Cela, estuvo dedicado al escritor. Después vino el año pasado, con motivo de la conmemoración del Persiles de Cervantes, esa obra póstuma, pues un gabinete dedicado al Persiles, en el cual había ediciones que algunas de ellas procedían de nuestras bibliotecas del extranjero. Era una exposición organizada por nuestro departamento de bibliotecas con gran eficacia. Y ahora estamos ante la tercera y va a seguir coexistiendo aquí evocaciones de figuras de nuestra cultura o de la cultura hispánica en general, con evocaciones de bibliotecas o de archivos. En concreto, la siguiente muestra en esta sala será, creo que en el mes de marzo, sobre la biblioteca de la Real Academia de Ciencias, donde se verán obras de Pascal, Newton, la Enciclopédie y Vesalio y mapas, en fin, una exposición que mostrará ese rico legado. Incluso tendremos el busto de Ramón y Cajal, de Victorio Macho, y tendremos cuadros evocadores, cuadros de grandes firmas de finales del XIX, comienzo del XX, de Echegaray y otras figuras que fueron de esa academia. Y esta será la primera de una serie que irá un poco por ese lado. Luego evocaremos en su centenario la figura de Leopoldo de Luis, luego enseñaremos Leopoldo de Luis como un poeta de tiempos sombríos, recordando su preguerra, su guerra, su posguerra, su presencia en revistas, en editoriales, sus amistades, tanto dentro de España como fuera, hacia el mundo del exilio, con el cual estuvo en estrecho contacto también. Y luego, pues la siguiente, y ya vendrán otras después más tarde, pero la siguiente será una exposición sobre nuestra biblioteca, la biblioteca de nuestro centro de Toulouse. También allí la preparará el Departamento de Bibliotecas con la gente también de Toulouse, porque es una biblioteca que ha sido muy rico su trabajo, muy fecundo su trabajo, precisamente recuperando el mundo español de esa ciudad tan importante en los años, sobre todo, 40 y 50, ¿no? Y hoy, pues también estamos hablando de una gran figura del exilio, de un escritor extremeño que pasó la mayor parte de su vida española en Madrid, que esta mañana lo comentaba en la presentación a la prensa. En realidad, esta exposición se celebra muy cerca del lugar más emblemático de la vida de Barea, que es la Telefónica. Estamos a muy pocos, unos centenares de metros de ese lugar que él, digamos, trabajó allí en tareas de censura de corresponsales de prensa extranjera, y también fue la época en la cual era locutor de radio, como una voz, digamos, de ese Madrid. Y allí nació, en esa época suya de la Telefónica, su vocación de escritor, y empezó a contarle a Ilsa Barea, su segunda mujer, austríaca, le empezó a contar su infancia y juventud, que sería la materia de la cual estaría hecha su obra maestra, la trilogía La forja de un rebelde. En esos mismos años, ya también algunos de los lugares que luego saldrían en el tercer volumen de La forja, pues él los evocó en directo, casi simultáneamente a la acción, en Valor y miedo, que es ese libro que inicia el recorrido, que es un libro que tiene pues una dimensión de testimonio histórico sobre lo que fue el Madrid republicano en guerra. Y en Valor y miedo, en el catálogo se reproduce una imagen más, ¿no?, del libro, pero es un libro donde los relatos van en una secuencia también de imágenes alusivos a esos lugares evocados y a esas circunstancias trágicas de la guerra, y es un libro
que es muy raro, es el único que no es de la biblioteca de nuestro comisario y tiene todavía esa espinita o está en su desiderata. Ese libro muy raro, realmente se lo ha prestado un amigo que tiene la suerte de tenerlo, y en él las fotografías, pues Horacio Fernández, en su trabajo muy bueno sobre el fotolibro español, incluye ese libro y ha identificado que las fotografías, bastantes de ellas son de autor con su sello detrás, las ha encontrado en algún archivo, son de el gran fotógrafo Walter Reuter, que era un alemán, que luego fue un exiliado español en México. Igual que la cubierta y la maqueta en general del libro, Andrés Trapiello ha llegado a la conclusión, creo que bastante certera, de que sería de otro futuro exiliado, en este caso polaco-español en Chile, que fue Mauricio Amster. Los que conozcáis el trabajo de Amster veréis que creo que va bastante por ese camino el asunto. Bien, esta exposición recupera a esta gran figura y es el fruto del trabajo del escritor británico William Shizlett, afincado en Madrid, colaborador del Instituto Elcano, persona que nos contará su encuentro con el mundo de Barea, hecho de azar también en parte, y de fascinación, vamos, en concreto, a través de precisamente en la época de la transición, en la época en que empezaron a descubrirse muchas de las obras del exilio, pues en concreto fue una época en que por fin a Barea se le publicó en su tierra natal, porque había empezado siendo publicado en inglés y luego siendo publicado en Losada, en Buenos Aires, pero entonces ya empezó a editársele aquí y además fue objeto de una serie de televisión de Mario Camus que permitió, digamos, que un público más amplio llegara a él y fue por ahí por donde empezó. Pero las casualidades se las dejo a él que las cuente después más. El caso es que Barea, los tres libros que componen La forja de un rebelde, pues el primero es una extraordinaria evocación de su infancia y juventud, de Madrid y su provincia, con una poesía muy especial en su manera de hablar desde la infancia, desde una voz que es la de un niño. Es algo que muchos escritores lo han hecho, pero creo que respecto de Madrid quizás sea la visión más extraordinaria que puede imaginarse al respecto. En ese Madrid pues empieza con una evocación de ese frente del Manzanares, que luego será un frente bélico, precisamente en la Guerra Civil, pero que era ese espacio que pintó Beruete, que grabó Carlos Haes, que fotografió Laurent, que es ese Madrid donde está el Palacio Real y donde está San Francisco el Grande y donde están las Vistillas, los sucesivos viaductos cuando los hubo, no el de ahora del 35, pero el de los ultraístas ahí estuvo. Todo ese Madrid que es un perfil muy especial, muy pintado, muy escrito. Barea realmente en ese primer volumen es muy extraordinaria su manera de contar todo eso. Lo mismo sucede en el segundo volumen, donde ya continúa la tradición de la literatura africanista, de guerra, que empezaría con Alarcón y ha continuado con Jiménez Caballero, o con Díaz Fernández, o con Sender, pero sin embargo hoy también evocábamos que en ese volumen también están sus tentativas literarias frustradas de sus años de juventud, que hacen que se aparte de lo que son los escritores como tal, digamos, tribu, y realmente el tercer volumen, que es el de la Guerra Civil, es aquel en el cual realmente primero liga con los textos publicados durante la propia guerra, pero ubica el epicentro del relato en ese edificio que convierte en una fantasmagoría un poco a lo Piranesi, que es la Telefónica, que es un edificio emblemático del Madrid moderno, es uno de los rascacielos, es un objetivo militar, claro, también muy visible, y pues ahí es escenario de Valor y Miedo. Hay una fotografía en el libro
donde se ve la Telefónica bajo un bombardeo con la marquesina de la estación de metro creada por Antonio Palacios, de la Red de San Luis, y todo eso es el trasfondo, es el paisaje de una novela que, si ya la novela africanista tenía muchos nombres y apellidos, incluidos obviamente los de los principales jefes militares españoles, pues en esta novela también van a estar presentes muchos nombres y apellidos del Madrid republicano, de la España republicana, otros espacios, otros lugares, entre otros los hoteles de los corresponsales extranjeros a los cuales tenía bajo su tutela, digamos, y figuras como Constancia de la Mora y muchísimas otras. En cualquier caso, creo que este es un homenaje que tiene mucho sentido en la ciudad, no es su ciudad natal, pero es la ciudad en la cual pasó la mayor parte de su vida española, y es un homenaje que tiene también mucho sentido que nos haya llegado de la mano de un inglés. O sea, bueno, el inglés nos llegó de la mano de Antonio Muñoz Molina, que nos habló, ya teníamos alguna noticia, pero él tenía ya mucho contacto, había participado en aventuras pro Arturo Barea, y entonces William Chislett pues llegó con el material de esta exposición. Nos pareció realmente muy fascinante que hubiera reunido tantas cosas en torno a Barea, y nos pareció que este espacio de nuestro patio de operaciones, el antiguo patio de operaciones del banco, pues era adecuado para evocar a este vecino que fue de este barrio en los años trágicos de la Guerra Civil. Antonio Muñoz Molina ha tenido, nos ha dado el gusto de publicar un texto muy bueno al respecto, donde subrayo sobre todo que enmarca la proposición literaria de Barea, ese trabajo hecho en el exilio de construcción de su infancia, de su adolescencia, de su juventud africana, de luego los años de la Guerra Civil, que todo eso que vivió en ese exilio inglés, del cual nos hablará enseguida William también, con muchísimo detalle, seguro, pues lo enmarca en la perspectiva de los testimonios de escritores que fueron capaces de estar por encima, digamos, de una visión sectaria y de una visión maniqueísta de las cosas, y fueron capaces de ver que en su propio bando pues existían muchos errores y cuando no crímenes. Entonces lo enmarca en la perspectiva de Orwell, que es alguien que, por cierto, leyó y apreció el trabajo de Barea, en la perspectiva del Mejor Azaña, en la perspectiva de Elena Fortún, en la perspectiva del hoy recuperado, entre otros, por el propio Antonio, Manuel Chávez Nogales, o sea, en esa perspectiva. En la calma inglesa creció el escritor con la inestimable colaboración también de Elisa Barea, su segunda mujer, esa austríaca que había llegado a Madrid en la Guerra Civil, que trabajó también en el mismo departamento y que fue su traductora, fue aquella que recibió los primeros testimonios de lo que empezaba a ser la forja de un rebelde, contados precisamente en ese edificio donde nació su amor, ¿no? En ese sentido, creo que es bonito que la exposición empiece con Valor y Miedo y acabe con el libro de Elisa Barea sobre su ciudad de Viena, que es un libro espléndido. Yo lo leí en esa edición que sugerí que también se pusiera, no solo la primera edición, sino la edición española, que es muy humilde, que es una colección, una edición de Plaza y Janés, de una colección unos libros que se deshacían, pero que fue una mujer que fue fundamental, yo creo, para la vida y para la obra de Barea. El capítulo de los agradecimientos, pues quiero subrayar la colaboración de la Fundación Iberdrola, quiero subrayar el muy buen trabajo del equipo de cultura, aquí presente el equipo con Martín López Vega al frente, quiero subrayar el trabajo de asesor de la exposición, de colaborador del comisario, de Juan Marqués, que ya fue la pasada primavera el comisario de la exposición Max Aub y que conoce también muy bien esta época, y también quiero destacar el trabajo del grafista del catálogo, Calamar o Miquel San José Romano, en fin, hay las dos maneras de designarlo. Creo que ha hecho un muy hermoso trabajo, empezando por esta cubierta postal, digamos, y muy sobria a la vez, ¿no? O sea, no ha hecho un remake, no ha hecho una imitación de Valor y Miedo, que podría haber sido también una línea de trabajo, sino que ha hecho una cubierta bastante inglesa para este escritor, que vio la luz
gran obra literaria antes en inglés que en español. Hay que recordar la tradición de exilio español en Inglaterra, que no es tan amplia, digamos, como la del exilio en Francia, pero sin embargo se remonta al siglo XIX con aquellos exiliados románticos que tan maravillosamente historió Vicente Llorens, ¿no? Por mi parte nada más, agradeceros a todos vosotros. Me alegro mucho que haya venido mucha gente, porque yo creo que Barea fue un escritor que realmente, cuando fue descubierto por su público natural, pues es cuando encontró su espacio, empezó a encontrar su espacio en la literatura española. Y hay realmente una devoción por Barea, lo prueban las muchísimas ediciones que se han sucedido, ampliando, buscando por los recovecos, digamos, de los archivos, textos que faltaban. Nosotros mismos, y con esto termino, haremos a partir de enero una nueva contribución a su conocimiento, que será ese mapa, ese plano de Madrid que veis allá al fondo. Tiene una serie de lugares indicados que son los lugares de su vida y los lugares de su ficción, y a partir de enero se podrá hacer esas rutas por el Madrid de Barea, se podrán hacer con un guía. Se anunciará oportunamente, y además en la sala el mapa estará físicamente presente para quien quiera llevárselo. Y por otra parte, publicaremos el libro sobre Lorca, que está por allí, su edición inglesa y también su edición en español. Pues va a empezar con el libro sobre Lorca, una colección de publicaciones anejas a las exposiciones. La colección se va a llamar Los Galeotes, y ese es el número 1 de Los Galeotes. Por lo tanto, bienvenidos a esta exposición, y le paso la palabra a William Chislett, su comisario. Pues muchas gracias. No voy a extenderme mucho porque recibí instrucciones del equipo de no hablar para más de 5 minutos. Puedes hablar un poco más. Entonces, y como soy inglés y respetuoso de las órdenes, pues más o menos he cumplido. Pues creí que mis gestos cívicos para reivindicar la figura y obra de Arturo Barea habían terminado con la denominación este año de una plaza con su nombre en Lavapiés, el barrio de su infancia, fruto de una petición. Pero resulta que un día, tomando un café con Antonio, le mostré unos documentos y cartas sobre Barea, incluyendo algunos que ahondan en el desgarro familiar del autor. Y pocos días después, gracias a su generosa mediación, me citó en su despacho Juan Manuel. Llegué con una maleta de ruedas llena de libros y materiales sobre Barea para convencerle de los méritos de una exposición. Y enseguida, literalmente enseguida, me nombró comisario de esta exposición. Le doy las gracias al equipo fantástico que trabajó conmigo: Martín, Ernesto, Luz, Cristina, Pilar, Miguel y Juan, mi eficaz asesor. No voy a extenderme mucho. El catálogo, una verdadera obra de arte, cuenta lo más importante de Barea. Así que he compuesto una pequeña carta al autor. Querida Arturo, antes de nada, te pido disculpas por hablar con acento guiri. Pasé los primeros 6 años de mi vida y los últimos 6 de tu vida viviendo en un pueblo del condado de Oxford. Nunca imaginé que me encontraba tan cerca de tu hogar en Farringdon, aunque eso lo descubrí después. Falleciste en el año 57, a los 60 años, tras 18 años de exilio, casi la mitad de su vida adulta. Ojalá hubieras tenido una vida más larga. Te fuiste sin ver la publicación en España en el año 77, 2 años después de la muerte de Franco, de La Forja de un Rebelde, tu trilogía autobiográfica, más de 30 años después de su aparición en inglés, traducido por tu mujer, la austriaca Ilse, como casi todas tus obras.
Describí tu existencia en la serie de Marie Camus, La foca de un rebelde, en los años 90, y a partir de ahí nunca nos hemos separado. He llegado a conocerte mejor a través de los homenajes que hemos organizado, restaurando tu lápida conmemorativa, colocando una placa sobre la fachada de The Volunteer, tu pub favorito, ambos en Farringdon, y hemos logrado que se le diera tu nombre a una plaza en Madrid este año. Espero que algún día el Ayuntamiento de Madrid instale una inscripción en tu memoria en la fachada de lo que fueron las escuelas pías, también en Lavapiés, hoy día una magnífica biblioteca de la UNED, donde estudiaste hasta los 13 años y cuyo quema en 36 presenciaste. Has tenido más suerte con estos gestos que tu compatriota Manuel Chávez Nogales, también exiliado en Inglaterra, que murió en el año 44. Está enterrado en el cementerio de East Sheen y no hay nada que indique que ahí reposan sus restos. Yo sé dónde está, tiene un número, nada más. ¿Te gustaba cocinar recetas españolas? Quizás porque te recordaban a tu patria. La nostalgia suele empezar por el estómago. Al contrario que un amigo tuyo, un conocido mío que murió este año, yo no hubiera rechazado los calamares en su tinta que preparaste cuando le convidaste a comer por primera vez, porque no le agradaba la pinta que tenían. Me da pena decirte que la BBC no conserva ninguna de tus 856 charlas semanales para la sección de América Latina del Servicio Mundial, bajo el seudónimo de Juan de Castilla, con el que quisiste proteger a tu familia en España. Se supone que las grabaciones fueron destruidas por razones de espacio. Pero sí tenemos en la exposición tu entrevista en el año 56 para Radio Córdoba en Argentina, durante tu gira de 2 meses por varios países de América del Sur, pagado por la BBC. Es la única grabación que existe de tu voz y está ahí donde están los cascos. Me la prestó Enriqueta, la hija de tu hermana Concha, que no pude estar hoy con nosotros. Sí está con nosotros Luis, el hijo de tu hermano Miguel, que fue detenido después de acabada la guerra civil, acusado de auxilio a la rebelión, juzgado y condenado a 20 años y un día. Murió en la cárcel de Ocaña en octubre de 41. Te alegraría saber que la edición en España de La Forja de un Rebelde no ha sido descataloghada y que tus cuentos completos están ya en su 5ª edición en el bolsillo. También tenemos en la exposición tu primer libro, Valor y Miedo, publicado en Barcelona después de tu partida hacia el exilio en febrero de 38. Fue el último libro que vio la luz en la ciudad condal, antes de la entrada de las tropas nacionales. En cambio, tu libro pionero sobre Lorca, publicado en Argentina en el año 57 por Losada, una editorial fundada por exiliados, nunca ha sido publicado en España. Por fortuna, el Instituto Cervantes lo ha rescatado y será publicado el año próximo. Este librito influyó decisivamente en la pasión de mi amigo Ian Gibson por el poeta, quien me dijo de que si no hubiese caído en sus manos, quizás no se hubiera embarcado en la aventura de ser biógrafo del poeta. Gracias, Ian. Nunca regresaste a España y nunca viste a ninguno de tus 4 hijos de tu primer matrimonio frustrado.
Todos emigraron a Brasil. El mes pasado yo descubrí que tu hijo menor, Enrique, nacido en 1935, aún vive en este país. Tu exilio empezó en 1938, cuando Enrique tenía 3 años. No sabía absolutamente nada de ti. Le he mandado el catálogo. Lo que sí volvió a España fue tu Underwood, la voluminosa máquina de escribir con teclado inglés que forma parte de esta exposición. Cuando falleciste, Ilsa se la regaló a tu dentista, un buen amigo tuyo, y posteriormente cayó en manos de una amiga de la hija de este, que lo trajo consigo cuando vino a vivir en España. Luego pasó a otras manos. He visto algunos de tus originales escritos en esta máquina, en Londres, en casa de tu sobrina austriaca Uli, amiga mía, que vivió contigo y con Ilsa en tus últimos años. ¿Qué tarea más laboriosa debió de ser para ti marcar a mano todos los acentos? Los he visto, marcado en un lápiz rojo o azul. Me imagino que te alegraría saber que Uli ha donado este mismo mes tu archivo a la Biblioteca Bodleiana en Oxford, pues en Inglaterra encontraste la tranquilidad de escribir después de ser testigo de tantos sufrimientos y horrores. Hemos hecho justicia en la expresión a Ilsa, una lingüista extraordinaria, quien te proporcionó estabilidad, inspiración e incluso los medios gracias a los cuales pudiste escribir. Tras tu muerte, Ilsa publicó un estudio erudito sobre Viena, su ciudad natal. Una de las pocas cosas que se llevó cuando ella regresó a Viena fue el manuscrito de La Foca de un Rebelde. Pero cuando murió en el año 73, lo tiraron a la basura. Parece que nadie en su familia fue consciente de su importancia. Menudo desastre. Con afecto, un ferviente admirador. Gracias. Hola, buenas tardes. Realmente es una ocasión muy emocionante estar aquí presentando esta exposición y además que sea una exposición que al tratar de la ventana inglesa de Barea resalte la dimensión internacional y universal de la creación de Barea y de su figura, ¿no? Esta mañana recordábamos que estos son tiempos de Brexit y de cosas así, y resulta que en este caso tenemos una especie de contra-Brexit, ¿no? Arturo Barea no tuvo uno de los descubrimientos que hemos hecho recientemente muchos, es que Arturo Barea no tuvo un exilio triste ni un exilio estéril, ¿no? El exilio de Barea fue bastante feliz, encontró un sitio y le pasó algo. Yo creo que cuando yo estaba releyendo La Forja de un Rebelde para preparar el ensayo de este libro, intentaba buscar cuál podía ser el hilo de la vida de alguien como Barea y del trabajo, y lo que yo encontraba es que era un hombre profundamente fuera de lugar siempre, ¿no? En Barea hay desde niño hay un descontento, hay una falta de sitio, ¿no? Barea empieza su vida, es el hijo de una mujer muy humilde, como sabemos, de una lavandera del Manzanares, pero se educa y se cría en casa de unos tíos suyos que tienen dinero y que son los que le mandan a la escuela, y eso ya le crea una primera
como un primer conflicto de clase, ¿no? ¿Por qué vive en dos mundos? Cuando está con su madre vive en la pobreza más extrema y con sus tíos disfruta una especie de bienestar de clase media, ¿no? Posteriormente, cuando él va al ejército, la situación suya es muy desagradable porque es un hombre que, como digo, no cuaja en nada. Se hace sargento, pero no se lleva bien con los otros sargentos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la relación con las mujeres en Barea, que en su estancia en el ejército se resalta mucho, porque el mundo que él ve, el mundo militar que él ve, todo consiste en el alcohol, en la corrupción y en la prostitución, ¿no? Barea es un hombre que tampoco se encuentra a gusto en ese mundo, en esa masculinidad, ¿no? Está a disgusto en el matrimonio. Hay una sombra que hay en la forja de un rebelde, es la sombra de algo que no se dice o que se dice muy poco, que es la profunda infelicidad de este hombre, la profunda infelicidad conyugal y el profundo desapego con que habla de sus hijos, ¿no? Es algo que en el libro está ahí, pero dices, ¿por qué hay este desapego? ¿No? ¿Por qué hay? No, es una persona que se compromete con el gobierno republicano profundamente desde el principio y se queda en Madrid cuando el gobierno se va, pero tampoco está a gusto ahí, no está a gusto en el entorno del Ministerio de Estado y de la censura, tampoco está a gusto con los corresponsales, ¿no? Yo creo que se ha hecho mucho romanticismo sobre los corresponsales extranjeros en la Guerra Civil Española, entre los cuales muchas veces había también una parte de búsqueda del exotismo y de turismo revolucionario, ¿no? Y Barea es un hombre que tiene una mirada bastante crítica sobre ellos, ¿no? Curiosamente hay una mirada muy penetrante y compasiva sobre él, que es la mirada de John Dos Passos, ¿no? John Dos Passos recuerda en sus memorias, recuerda con afecto a Barea, lo recuerda como un hombre agotado, como un hombre deshecho, ¿no? Barea está descontento también con su vocación, porque es un hombre que emprende diversos trabajos, tiene mucho talento, pero no llega a desarrollar nada. Se empieza trabajando en un banco y vive también la contradicción de ser un trabajador, porque es un trabajador explotado, pero un señorito, porque en el sistema de clase español una persona que trabaja en una oficina que lleva corbata es un señorito, ¿no? Es uno de los fundadores de la UGT de la banca y los compañeros de la UGT lo ven raro porque lleva corbata, ¿no? Entonces, él quiere ser escritor y hay en el segundo volumen, recordábamos esta mañana, en el segundo volumen en la ruta, hay una escena tremenda que es una visita que él hace a la tertulia de Valle Inclán, aquí al lado, en el café este que había, en la granja de Lenar, que estaba ahí un poco más arriba, ¿no? Y hay una mirada sobre Valle Inclán y sobre los escritores muy crítica también, ¿no? Ve a Valle Inclán como un señor fatuo que no para de hablar y que no escucha, ¿no? Y él se siente ajeno a todo eso, ¿no? Cuando va a Valencia, después del primer invierno terrible de la guerra, después del sitio de Madrid, va a Valencia y en Valencia ve que mientras que Madrid está sumida en el hambre, en la pobreza, en el frío, en Valencia hay mucha gente que vive estupendamente, ¿no? Hay como una vida frívola de abundancia, es decir, dice, ¿y cómo es que esta gente no ayuda a Madrid, que está resistiendo al fascismo, ¿no? Entonces, ese es luego se marcha con Ilse a París y yo creo que hay un capítulo en la literatura del siglo XX que sería el capítulo de lo que le pasa a la gente que va a París al final de los años 30, ¿no? Porque París es un sumidero, un receptor de exiliados de todas partes y París trata a esos exiliados, los trata fatal, ¿no? Si nosotros tenemos el testimonio de Barea de las cosas que le pasan en París, curiosamente está en un hotel en el que estuvo también Walter Benjamin, en la Rue de l'Ambre, ¿no? A Barea le pasa como a Kessler o como le pasa a Chávez Nogales o al propio Walter Benjamin, ¿no? que llegan a una ciudad que se ha vuelto xenófoba y completamente hostil, en la que los llaman de todo, ¿no? A todos estos exiliados que van llegando de toda Europa y que son, como decía Kessler, como Casandras
de un desastre que viene, pero del que nadie se quiere enterar, ¿no? Y hay una cosa magnífica, ¿no?, que es que donde Barea encuentra su lugar es en Inglaterra. Barea encuentra su lugar, ahí en el catálogo hay una foto extraordinaria que es Barea riéndose, abrazado a Ilsa, ¿no? Y hay una foto que a mí me emociona ver, ¿no?, porque este hombre que no ha tenido lugar nunca en su vida, que ha estado siempre, de pronto en Inglaterra, encuentra ese pub al que va a hablar con la gente, que le sirve de base a sus charlas. Es un hombre, y es muy importante subrayarlo, un hombre que se afilia al Partido Laborista Británico. En una época, además, en la que el Partido Laborista Británico está, creo, por primera vez, es cuando se funda el Estado de Bienestar al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando se funda el Sistema Nacional de Salud. Es decir, un momento muy, muy importante es un hombre que allí, en Inglaterra, precisamente es donde empieza a desarrollar esa vocación suya de escritor, que por fin se revela, y que se revela mediante lo que él le quiere contar a Ilsa. Él le quiere explicar a Ilsa cómo es él, cómo es su vida. Y hay una especie de, en esa voluntad de explicación, hay una genealogía del presente sobre el que escribe Barea, ¿no? La forja de un rebelde es como una genealogía de aquello que está sucediendo en España, de aquello que ha sucedido en la guerra, ¿no? Y la genealogía está, por ejemplo, cuando habla de su infancia, cuando habla de las terribles diferencias de clase. En el segundo tomo, otro elemento de esa genealogía es el militarismo español, el militarismo de los africanistas, ¿no? Esa mezcla terrible que él retrata entre la incompetencia profesional, la corrupción, la profunda corrupción del ejército en África y el profundo fanatismo de ese ejército. En la ruta salen, y es escalofriante ver de personajes a Millán Astray y a Franco. En la ruta salen Franco y Millán Astray, ¿no? Uno dice, ¿por qué este segundo volumen? Porque junto a la desigualdad, junto al despotismo irracional de las clases dirigentes españolas, está la Iglesia también está muy presente en el primer tomo. En el segundo está esa presencia de ese ejército que en 1936 va a ser el ejército que va a enfrentarse a las clases trabajadoras exactamente igual que se habían enfrentado a los pueblos colonizados en África, ¿no? El libro es eso, es esa genealogía de cómo se ha llegado a eso y también de cómo alguien por fin encuentra su sitio geográfico, su sitio ideológico. Está bien que haya un escritor español que en el exilio haya tomado partido por un partido democrático y avanzado, ¿no? Es decir, no todo va a ser hacerse comunista, ¿no? Entonces, Arturo Barea se hizo laborista, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? Encuentra su sitio físico, encuentra el tipo de relación con una mujer que durante toda su vida no ha encontrado. Los modelos de feminidad que él ha encontrado han sido o bien las prostitutas, con las que llegaban a la vida adulta los varones españoles, o bien el matrimonio conservador y convencional del primer matrimonio, ¿no? Encuentra por fin una relación de camaradería con una mujer. Y eso es extraordinario. El momento en que aparece Ilsa, él tiene una compañera. Hay una camaradería, hay una relación de igualdad, ¿no?, entre los dos, ¿no? Él encuentra ese sitio y es un sitio además que inmediatamente adquiere una dimensión internacional que yo creo que es muy importante resaltar. Aquí se ha dicho efectivamente que La Forja se publica por primera vez en inglés, pero tenemos que pensar que no solo se publica en inglés. La Forja recibe una reseña de George Orwell, Barea colabora, escribe cosas, publica críticas y reseñas en Horizon, que es la gran revista intelectual que dirigió Cyril Connolly durante la guerra. Es decir, Barea forma parte, y La Forja de un rebelde forman parte de una dimensión universal e internacional de lo mejor de la cultura española. Mientras tanto, dentro de España había lo que sabemos, es decir, el único sitio donde Barea no podía estar era su país,
Por eso es tan emocionante ver otros escritores. Los regresos han sido muy difíciles, ¿no? Decía Max Sau que el destierro, el problema del destierro es el destiempo, ¿no? Los regresos de los exiliados han sido muy difíciles, muchas obras se han quedado por el camino, pero uno de los pocos que sí han encontrado su sitio ha sido Arturo Barea. Se le lee, está bien editado y hay elementos simbólicos que son importantes. Es importante que haya una plaza Arturo Barea, ¿no? En una ciudad donde quien tiene calles y avenidas importantes son solo militares y plutócratas, ¿no? Es decir, hay tiene ese sitio. Yo creo que eso es algo que nuestra cultura democrática tiene que celebrar. Yo creo que faltan algunas cosas. Algunas se van a hacer. Falta esa traducción del libro de Lorca. Falta, yo creo, aquí hay biógrafos muy eminentes, falta una biografía de Arturo Barea. Existe una biografía bastante breve, que el mérito que tiene es que es la única que hay, ¿no? Escrita por un historiador británico, pero falta una biografía de Arturo Barea y falta una edición crítica de La Forja de un Rebelde, una buena edición crítica de La Forja de un Rebelde, en la que se intente reconstruir en lo posible el texto, es decir, cuál es la historia del texto, en la que se pongan, en la que se anoten los contextos biográficos e históricos, pero si tenemos todo esto, yo creo que la presencia de Barea por fin está establecida en nuestro país. A mí hay otro escritor al que le propongo a William que empiece ahora que está descansando de Barea. Hay otro escritor fundamental al que yo cito en el ensayo este que he escrito, que no es un escritor de ficción, que es Julián Zugazagoitia. ¿Por qué pienso en Zugazagoitia? Porque es otro de los que tuvieron, desde un republicano que tuvo una visión de verdad crítica y lúcida y no equidistante, como se dice ahora, de lo que había pasado en España. Mientras Barea escribía en Inglaterra La Forja de un Rebelde, Julián Zugazagoitia, en un sitio bastante menos protegido, que era Francia, escribía un libro maravilloso que se llama Guerra y vicisitudes de los españoles, ¿no? Zugazagoitia había sido formado parte del ministerio del gobierno de Juan Negrín, ¿no? Y Zugazagoitia escribe este libro que es una elegía, es una explicación histórica y es una elegía. Y inmediatamente después, al terminarlo, y es prodigioso que ese libro se escribiera en unos meses inmediatamente después de la guerra, inmediatamente después Julián Zugazagoitia fue detenido por la Gestapo a instancias de la policía del régimen de Franco, fue devuelto a España y fue fusilado. Y ahí está su libro, que para mí es, junto al de Barea, junto al libro de Elena Fortún, Celia la Revolución, junto a Sangre y Fuego de Chávez Nogales y junto también para mí a La Velada en Benicarló, son algunos de los testimonios fundamentales para comprender nuestra tragedia nacional, y además también son un tipo de escritura que es más atractivo porque es una escritura que no es ni estrictamente literaria ni estrictamente histórica, pero que es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué parte de la historia pertenecen? Ese es otro valor que yo creo que tenemos que celebrar aquí. De manera que, nada más, muchas gracias al Cervantes, muchas gracias a nuestro Chislet por formar parte de los curiosos e impertinentes que nos han devuelto una gran parte de la memoria de la cultura española. Aquí tenemos a Ian Gibson, que es otro de ellos. Realmente esa gratitud nuestra tiene que ser muy grande. Gracias a todos.